Entonces, hoy vamos a arrancar con comprensión lectora. No importa que no tengan el material ustedes hoy. ¿Se los alcanzó Daniela por WhatsApp o no les mandó nada? No, Nada. nada. No importa. Nada. No importa porque ustedes van a tener la posibilidad después de sacarle fotocopias, así que no importa hoy que la primera clase no lo tengan, porque va a ser comprensión lectora y vamos a analizar el tema de las palabras, las oraciones y los párrafos, que todo junto van a hacer un texto y eso es lo que van a tener que entender ustedes. Todo junto, lo que significa todo junto, ¿sí? Vamos a comenzar con el título. ¿De qué hablamos cuando hablamos de lengua y comunicación? Nos parece interesante en esta primera clase, y antes de comenzar con el tema principal que plantea la misma, reflexionar acerca del lenguaje, una actividad específica del ser humano que a los usuarios les resulta normal y evidente, cuando en realidad tiene cierta complejidad. Fundamentalmente percibimos que es un sistema de comunicación que nos permite interactuar siempre y cuando compartamos el mismo código. Sin embargo, no es el único siempre que utilizamos para desarrollar nuestras actividades. Bien, ¿alguien se anima a decir de qué habla el primer párrafo? Bien, no se animen todavía, pero habla sobre el lenguaje y la función que tiene de comunicar. Todo el lenguaje comunica, y eso es lo importante del lenguaje, poder comunicar. Segundo párrafo. Así que tengan en cuenta que el lenguaje comunica. Muchas veces la comunicación es imperativa, esto es, no espera una respuesta del tipo te entiendo, estoy de acuerdo o en desacuerdo con vos, sino más bien representa acciones determinadas que reclaman una reacción determinada y no siempre se utilizan palabras en este proceso. Veamos algunos ejemplos. La imagen del semáforo, con la figura encendida de un hombre, indica que la reacción determinada es avanzar peatones. Si estuviéramos en un local, ante la imagen de un cigarrillo atravesado con una línea dentro de un círculo, interpretaríamos el mensaje como prohibido fumar. Una figura femenina en una puerta de un local gastronómico seguramente indicará baño de señoras. Las rayas blancas pintadas en el asfalto, uniendo esquinas, será interpretado como por aquí se debe cruzar y no por otro lugar. Bien, ahí hay otras formas de comunicar. Entonces, no solamente el lenguaje escrito comunica, un dibujo también puede comunicar. Si nosotros nos ponemos a pensar que en todas las esquinas hay rayitas blancas pintadas, ahí nos está comunicando, che, por acá tienen que cruzar, no por el medio de la calle como lo hace mucha gente. Si está encendida la figura de un hombre en el semáforo, y ahí recién tienen que cruzar, no cuando vean que no pasa ningún auto. La gente puede hacerlo, pero si hay la figura de una mujer en una estación de servicio, y seguramente ahí va a ser el baño de damas. Entonces, no solamente el lenguaje oral y escrito puede comunicar, sino también las imágenes. Entonces, existe un sistema de señales que no admite múltiples interpretaciones y que está construido en base a imágenes que remiten claramente situaciones relacionadas con determinados lugares y contextos. No hay posibilidad de equivocar el sentido de esas señales. Dicho de otro modo, es la imagen la que da la representación de la acción necesaria. Imagen y sentido forman un sistema
de significado inequívoco para los participantes de una comunidad que comprenden una significación porque se encuentran inmersos en una cultura que fue construyendo esos sentidos comunes entre todos sus integrantes. Bien, si yo digo manzana, ¿qué imagen se les viene a la cabeza a ustedes? Manzana. ¿De qué color es la manzana? Algo rojo. Algo rojo. ¿Por qué? ¿No hay manzanas verdes? Sí, Sí, Muy bien. ¿Y qué pasa? ¿Por qué se viene la roja primero en la cabeza? porque es la que más se ve. Muy bien, es la que más se ve. Entonces, recuerden que las palabras están relacionadas con la imagen. El significante, que es la palabra, se relaciona con un significado que es la imagen que representa esa palabra. El tema es que hay muchas palabras que no nos representan imágenes. Y esos son los textos que más nos cuesta comprender. ¿Sí? Las palabras que no tienen imágenes, pero que igual de todas maneras vamos a comprender. De hecho, ahora les voy a dar un ejemplo de por qué palabras que no tenemos imágenes también las van a poder comprender. Bien, habitualmente manejamos gran cantidad de imágenes que acompañan nuestra cotidianeidad. Las aprendemos rápidamente y difícilmente nos equivoquemos en su interpretación, porque se relacionan con nuestra seguridad o con la convivencia en sociedad. Bien, acá muestra una imagen sobre un hombre que está tirando los residuos en la basura. Fíjense si puedo compartir. ¿Pueden leer eso? Sí, no. Sí, se ve un poco. ¿Se ve un poco? Bien. Esperen que voy a correr esto para el otro lado y ahí se va a ver mejor. Bien. Entonces, este es el módulo y acá estamos, por acá vamos nosotros. Habitualmente manejamos gran cantidad de imágenes que acompañan. ¿Qué imagen ven ahí? Esa imagen del muñeco blanco con un tarro de basura. ¿Qué significa eso? Residuo. Muy bien, que ahí está permitido tirar los residuos. ¿Y al lado? Prohibido bicicleta. Prohibido andar en bicicleta. Sí, porque hay lugares que no se puede andar en bicicleta, ¿sí? Porque por ahí es solamente para peatones y no se puede andar en bicicleta. Seguimos. ¿Y qué pasa con las palabras? Una de las grandes diferencias que existe entre cualquier sistema de señales como el que recién estudiamos y el sistema de la lengua consiste en que mientras las señales guardan cierta relación con el significado, el sistema de la lengua está constituido por signos, palabras que son arbitrarios. Esto quiere decir, por ejemplo, que no hay nada en la palabra manzana que evoque al objeto manzana, como sí ocurre en la imagen del cigarrillo, que sí nos recuerda la prohibición de fumar en ese lugar. Entonces, vamos a ver si entienden la palabra arbitrariedad. No hay relación entre la palabra y la imagen. Es decir, cuando nosotros decimos manzana, relacionamos con la manzana porque sabemos cuál es la manzana. Pero no hay una relación que diga, se llama manzana porque cada vez que muerdo hace manzana. No, no. No hay una relación arbitraria. Si hubiera una relación arbitraria entre las palabras y el significado, el perro en vez de perro se llamaría guau guau. Y el gato en vez de gato se llamaría miau miau. Pero no hay una relación. Son relaciones arbitrarias. ¿Sí? Bien, quizá nunca hayan reparado en el hecho de que decimos mesa a determinado objeto
y amanecer a determinada situación del día, y que estamos de acuerdo en llamarlos de esa manera y no andamos perdiendo el tiempo discutiendo si está bien llamarlos así. Pero no hay nada en mesa que haga que indiscutiblemente se llame así. Lo mismo sucede con amanecer y con todas o casi todas las palabras que usamos a diario. A esto nos referimos cuando decimos que la lengua es arbitraria, caprichosa. Sin motivo no hay una relación directa entre el objeto nombrado y la forma de nombrarlo. Los signos se dan por convención social, es decir, por un acuerdo entre los hablantes de determinada lengua. No hay una esencia en la palabra que indique su significado. Por eso, sin aprenderlo de otros, no podríamos suponer, por ejemplo, que agua significa sustancia líquida de un olor con color ni sabor, constituida por hidrógeno y oxígeno que se encuentra en la naturaleza en estado más o menos puro. Bien, entonces, de esta manera nos está diciendo que nosotros podemos ver imágenes e interpretarlas, pero las palabras tienen un significado arbitrario y para entenderlas hay que estar en contacto con las palabras, hay que tener prácticas, hay que estar constantemente preparado y relacionado con las palabras para entenderlas. Si nosotros no tenemos mucha práctica con las palabras, no las vamos a poder entender. La actividad 1 dice, elegir 3 imágenes que formen parte de nuestra vida en sociedad e indicar. Bien, ahí van a tener que elegir 3 imágenes, van a tener que dibujar, pintar o cortar de algún diario. Esa va a ser la primera actividad. Recuerden que todas las actividades que hagan tienen créditos. Esos créditos más adelante ustedes los van a poder canjear por notas en alguna materia. Así que todo lo que hagan va a ser productivo. Todo eso, idea de la vicedirectora, muy bien la vicedirectora, muy inteligente fue con eso de los créditos. Así que, la actividad 1, que la van a hacer luego de la explicación, porque yo voy a explicar la actividad 1 y 2 hoy. Entonces, van a elegir 3 imágenes que formen parte de nuestra vida en sociedad e indicar cuál es su significado, a quiénes va dirigido y en qué contexto adquieren esa significación. Vamos a dar un ejemplo de una imagen, por ejemplo, esta, la de prohibido andar en bicicleta. Sí. ¿Cuál es su significado? ¿Ustedes pondrían? ¿Qué pondrían? La de la bicicleta y la franja tachada. Prohibido andar en bicicleta. Bien. ¿A quiénes va dirigido? ¿A quiénes irá dirigido? A los que andan en bici. A los ciclistas, muy bien, a los que andan en bici. Digan, bueno, imagínense que yo soy ciclista y ando por el Parque Mitre y me dicen, no, acá está prohibido andar en bicicleta porque acá hay muchos peatones. Y bueno, entonces me tengo que bajar e ir caminando. ¿Y en qué contexto adquieren esa significación? Bien, esta es la pregunta más difícil. ¿Por qué? Porque ese contexto es el lugar. Entonces, ¿en qué contexto adquieren ese significado? En el contexto de calle, ¿sí? Porque uno más o menos se da cuenta que está prohibido andar en bicicleta, no sé, adentro de un hospital. Pero generalmente ese cartel aparece en la calle, ¿sí? Si yo les digo esta imagen de una enfermera haciendo así, ¿me ven a mí? Con el dedo. ¿Cuál es su significado? Silencio. Muy bien, hacer silencio. ¿A quién va dirigido? Generalmente esa imagen, ¿dónde se ve? En los hospitales. ¿A quién va dirigido? Entonces, a la gente que está en el hospital. ¿Y en qué contexto adquieren esa significación?
en un contexto hospitalario en donde la gente necesita silencio porque está enferma y necesita dormir, descansar, ¿sí? Y hacer su tratamiento. Bien, ahí van a ver, esa actividad la hacen para la próxima clase, para el jueves. La pueden dejar, si van a la escuela, la pueden dejar de forma presencial, y si no van a la escuela, la pueden enviar ese mismo jueves que tengamos clases a las 10, la mandan por WhatsApp. Ustedes tienen mi WhatsApp, ¿no? Sí. Sí, se Yo los di. sí. Sí, se los di el primer día. Bien. Pasamos al punto 4. Entonces, hoy van a tener la explicación de 2 actividades. ¿Cómo aprendemos la lengua? Si la lengua es un sistema arbitrario, ¿cómo ocurre el proceso de comprensión? ¿Cómo es que todos la aprendemos? En realidad, la lengua es social. Cuando venimos al mundo, lo hacemos en una familia determinada, en una clase social particular, dentro de una región perteneciente a una nación, entre todas las que existen con una cultura y lengua determinadas. En consecuencia, nosotros no inventamos las palabras, pues la lengua como sistema de significado nos preexiste. Entonces, la lengua no la inventamos nosotros, tengan en cuenta. Ya está ahí y la aprendemos de nuestra familia, de nuestros amigos, de nuestros vecinos, de la escuela, de la radio, de la televisión, de las canciones que escuchamos, en fin, de múltiples lugares en los que las personas hablan. Cuantos más amplios sean nuestros círculos sociales, más amplias serán nuestras formas de hablar. La lengua es un hecho esencialmente social. Las palabras están en todas nuestras prácticas y son parte de un acuerdo mutuo entre quienes las usamos. Bien, la lengua es social, por eso la materia no se llama más lengua, se llama prácticas del lenguaje, porque son prácticas sociales del lenguaje que tenemos que analizar. Siempre aprendemos y usamos la lengua como parte de un gran diálogo social. Y no aprendemos oraciones abstractas, sino que aprendemos enunciados, lo que alguien dijo para alguien en una ocasión particular, que producen siempre en respuesta a otros enunciados, dichos por otros hablantes. Por eso algunos estudiosos del lenguaje señalan que ningún sujeto es un Adán que habla por primera vez en el mundo. Siempre hay otros enunciados que nos invitan a responder, a evaluar, a interrogar, a discutir, a aceptar, a dudar, y de esta manera es como aprendemos a generar los propios, participando así de un gran e interminable diálogo social. Bien, nosotros vamos construyendo un diálogo social, como estábamos construyendo las primeras semanas que estábamos hablando del cuento del Quirquincho y del zorro, y del cóndor y el pavo, y ahora empezamos con el texto explicativo en primero, sobre el cóndor, y sobre la papa, y sobre el pavo. Bien, todo tiene un diálogo social, todo se puede relacionar y se hace a través del lenguaje. De manera tal que toda palabra, todo signo, constituye un material cargado de sentidos, de significados anteriores que entablan con cada uno de nosotros un diálogo, entendiendo por diálogo no siempre una comunicación amigable y armónica, también puede tratarse de la más acalorada discusión. Pensemos que hasta las intervenciones verbales más íntimas son totalmente dialógicas. Lo mismo ocurre cuando pensamos o hablamos con nosotros mismos, preguntándonos, afirmando, discutiendo, dudando. La lengua es tan social que está en cada uno de nosotros, en medio de nuestras discusiones internas. Fíjense lo que dice acá, que la lengua
hasta puede llevar a discusiones, claro, porque no nos ponemos de acuerdo con los significados, con lo que hemos comprendido, y podemos llegar hasta discutir. Cuanto más hablamos, más vamos a discutir, porque vamos a estar más en acuerdo o en desacuerdo con lo que se dice. Por otra parte, los enunciados son siempre evaluados por el oyente. ¿Es verdadero? ¿Es falso? ¿Concuerdo? ¿No concuerdo? ¿Me gusta? ¿Me pongo? Radicalmente lo aceptaría con la condición de... Bien, los enunciados siempre tienen un receptor. Y el receptor opina, como ustedes pueden opinar. Dice, uy, qué cuento aburrido, uy, qué texto difícil. Todos tienen que opinar. Recapitulemos. La lengua es arbitraria porque es social. Y como tal, la aprendemos paulatinamente, entablando diálogos diversos en los cuales aprendemos a compartir sentidos, a discutir sentidos, a dudar de ciertos sentidos que nuestros padres, amigos, maestros o cualquier otro que hable. Por todo esto, la lengua es fácil y difícil a la vez, para todos. Entonces no hay que desanimarse durante su aprendizaje. Bien, lo que está diciendo acá, que la lengua es muy difícil de interpretar, pero que no hay que desanimarse, hay que seguir adelante, porque no siempre vamos a comprender, no siempre vamos a poder leer una novela y entenderla, no siempre vamos a poder leer un texto y entenderlo. Y hablando de eso, van a escuchar un texto que les va a costar mucho entender y que va a ser lo más difícil que van a entender en esta clase. Pero no se desanimen. Actividad número 2. Esta. Leer el siguiente texto de Julio Cortázar y luego resolver las consignas dadas. Voy a ir párrafo por párrafo. Dice, la inmiscusión terrupta. Ya es difícil de entender el título. Como no le melga nada que la contradigan, la señora FIFA se acerca a la tota y ahí nomás le flamenca la cara de un rotundo mofo. Pero la tota no es inane y de vuelta le remulga tal acario en pleno tripolio que se le ladea hasta el copo. Bien, ¿qué entendieron en ese párrafo? ¿Entendieron algo? Hay dos personajes. ¿Cómo se llaman? Bien, FIFA y Tota son los dos personajes. Fíjense que dice, como no le melga nada que le contradigan, la señora FIFA, o sea, no le gusta que la contradigan a FIFA, se acerca a la Tota y ahí le tira le flamenca, que no es una palabra que entendamos, pero imaginamos que es le tira, le revuelca la cara de un rotundo mofo. Mofo puede ser una cachetada, pero la Tota no es inane, podemos decir que no es inocente, y de vuelta le pega tal acario es una piña, en pleno tripolio, podemos decir que en plena cabeza, que se le ladea hasta el copo, que se le mueve hasta el pelo, ¿sí? Entonces dice, ¡asquerosa!, brama la señora FIFA, tratando de sonsonarse el ayelmado tripolio, que ademenos es de satén rosa. Acá podemos interpretar que dice asquerosa, grita la señora FIFA, tratando de acomodarse el vestido de satén rosa. Revoleando una mazoca, más bien prolaxa, contracarga a la Crimea y consigue mariborarle el sueño a la Tota, que se desporrona en diagonía y por un momento ladra el raire con su abroconjantes bocinomias. ¡Pah! Ahí ya se están peleando mal. Uno va imaginando, aunque no entiende nada de esas palabras, va imaginando que se siguen peleando. Por segunda vez se le arrumba un mofo sin merma a flamencarle las mecochas, pero nadie le ha desmunido el encuadre a la Tota, sin tener que alanchufarse su contragofia, y así pasa que la señora FIFA contrae una plica de miércolamas
a media resma y 4 peticuras de esas que no te dan tiempo al vocifugio, y en eso están arremulgándose de ida y de vuelta, se ve percivenir al doctor Feta que se inmoluye inclótumo entre las gladiofantas. Bueno, ahí se siguen peleando, se tiran como 4 piñas más, y vino el doctor Feta. Ahí aparece otro personaje. Uno no entiende nada, las palabras, porque está hecho así para no entender, pero por las características del contexto, uno va entendiendo que se están peleando FIFA y Tota, y ahora aparece el doctor Feta. ¡Payajas, payajas! Crona el elegantorium, sujetirando de las desmecrenzas empebufantes. No ha terminado de alar cuando ya le están manucrujiendo el fano, las colotas, el rijo enjuto y las nalcunias, mofo que arriba y el suño al medio y 2 miércolamas que para qué. ¿Te das cuenta? Se interruge la señora Fifa. El muy cornaputo vociflama la tota, y ahí nomás se recompalmean y fraternulian como si no hubieran estado polichantando más de 4 cafotos en plena tetamancia con asito, tifas y fitotas. Mejor es no terruptarlas porque te desmunen el persiglotio y se quedan tan plopas. Este es un texto de Julio Cortázar, del último round México siglo XXI de 1985. Fíjense que acá se analiza cómo la lengua arbitraria igual va dando significados. Hay una arbitrariedad en cuanto a las palabras inventadas. Nos está dando un contexto en donde nosotros podemos interpretar lo que pasa, pero es muy difícil porque hay palabras inventadas. Y eso es lo que pasa en nuestro lenguaje. Hay palabras inventadas. Estas palabras inventadas son palabras que generalmente Cortázar las forma uniendo 2 palabras. Fíjense que la actividad dice, releer frases y palabras y reflexionar. ¿Por qué algunas de ellas significan las mismas cosas a pesar de que el autor tan lúdico con el lenguaje usó muchas expresiones que en la vida cotidiana no existen? Lúdico significa del juego. O sea, el autor juega con el lenguaje, habla e inventa nuevas palabras. Dice, ¿repararon en la expresión gladiofantas? Noten que si la desarmamos podemos encontrar algunos sentidos, como gladio, gladiadores, gladiolos. Recuerden que los gladiadores son los que pelean, gladiolos son flores, y fantas, elefantas o fantasmas. ¿Qué es lo que hace el autor? Unió la palabra gladiadores con elefantas. O sea, eran gladiadores grandes, la señora Fifa y la señora Tota. Y se interruge, si la vamos desarmando, podemos obtener sinter, se interrumpe y ruge. Fíjense, se interrumpen y ruge. Se interruge, claro, cuando interrumpieron la pelea de Fifa y Tota, rugieron porque estaban enojadas. ¿Cómo no le van a interrumpir la pelea? Cuando vino el señor, que acá dice, cuando vino el doctor Feta, las gladiofantas se enojaron, ¿sí? Cuando leemos de entre esos sentidos posibles, elegimos aquellos que entran en diálogo con la situación que está siendo relatada. Bien, ahí van a tener que copiar frases que entiendan y que ustedes puedan traducir de una manera, ¿sí? ¿Es difícil? Sí, es difícil, pero si ustedes lo vuelven a leer, van a ver que van a ir entendiendo. ¿Hay un solo sentido? No. Es más, pueden encontrarle sentido a ustedes a algunas frases que yo no, pero sí
son fáciles. 2. Los desafiamos a jugar con las palabras y los sentidos a la manera de Julio Cortázar, inventando, como él lo hizo, palabras inexistentes en nuestra lengua, pero que pueden ser entendidas porque se las arma usando procedimientos de fusión. Fusión significa unir dos palabras y mezcla de parte de las palabras existentes. Por ejemplo, si yo quiero unir dos palabras, lengua y literatura, podría poner, en vez de lengua y literatura, podría poner lentiretura, ¿sí? Lentiratura. Lenteratura, o podría poner lentura, voy a leer la lentura, ¿sí? Es la fusión entre lengua y literatura. Lenteratura o lentura. Si quiero fusionar dos palabras como publicidad y propaganda, podría fusionarlas diciendo publiganda, publiganda, ¿sí? Publicidad y propaganda. A ver, si quisiera fusionar dos palabras como fantasía y cuento, podría funcionarlas como fantuento, ¿sí? Es difícil, pero se entiende. Vamos a dar otro ejemplo más. Si quisiera fusionar sociedad y moderna, podría decir socierna, sociedad y moderna, socierna, ¿sí? Bien. Dice, con las palabras, con las expresiones obtenidas, intenten que posean un significado preciso y graciosos a la vez. Escribir un texto breve, 4 o 5 renglones. No tienen que buscar muy lejos. Pueden contar algo sucedido en la aventura diaria de viajar en tren o colectivo, algún entredicho con un miembro de su familia, o ese primer encuentro amoroso que ya no quieren ni recordar. También podrán escuchar la lectura del texto en la voz del autor en el siguiente archivo. Acá lo bueno de este libro es que pueden usar audios, usar YouTube. Por eso elegí este libro, porque es para trabajar a distancia. Habrán notado que en el cuento leído los hechos se narran utilizando distintas expresiones para indicar lo mismo. Este recurso se llama sinonimia. Es un procedimiento empleado al escribir para no repetir palabras. Entonces usamos palabras, sinónimos o frases que apuntan al mismo significado. Bien, ¿quedó alguna duda, alguna actividad? Me lo pueden preguntar, me pueden mandar un WhatsApp y hacer la pregunta. Bien, nos queda 1 minuto 22. Así que yo les voy a mandar, por ahora les voy a mandar el módulo por WhatsApp, pero después la vicedirectora me dijo que se los va a sacar fotocopias y se los va a enviar. Así que son Milagros, Axel, Jazmín, Alfonso. ¿Eros Landoni quién es? Que no sé bien. No me acuerdo quién. No me Es acuerdo. mi tío. ¿Y quién está ahí? Nicole. Nicole. Nicole, bueno, entonces se lo puedo pasar a la vicedirectora y que se los pase a ustedes ahora. ¿Tienen un grupo ustedes? Ahí donde se pasan las cosas, donde les pasó la vicedirectora. No. ¿No? Bueno, me escriben, ahora me mandan un WhatsApp. ¿A mí tienen mi WhatsApp? ¿Todos tienen mi WhatsApp? Mi WhatsApp es Sí. 2284-591536. Así que